Es un gusto tenerte de vuelta aquí en Geotecnia MX porque hoy empezamos una nueva sección en la cual vamos a deducir fórmulas que relacionan pesos y volumen de las distintas fases del suelo. En particular, hoy nos vamos a centrar en el peso volumétrico seco. Si no tienes claro alguno de los conceptos que vamos a manejar aquí, te recomendaría que vieras nuestra lista de reproducción de mecánica de suelos básica en este canal. Lo que vamos a hacer en este video es representar al peso volumétrico seco gamma sub d como una función del peso volumétrico húmedo o en estado natural gamma sub m y también del contenido de agua. Este esquema de las fases del suelo es muy utilizado, en el cual tenemos tres fases: una fase de aire o gas, la fase líquida de agua y una fase sólida. Cada una tiene sus respectivos pesos y volúmenes. El peso del aire se puede considerar nulo y el peso de la masa de suelo, W sub m, está compuesto por el peso del agua más el peso de los sólidos. Por otra parte, el volumen que ocupa cada una de estas fases no se puede despreciar, como en el caso del peso del aire, y sus volúmenes están representados de esta manera. Considerando el volumen del aire más el volumen del agua, tenemos el volumen de vacíos, que son los pequeños poros que quedan entre las partículas sólidas. Y si sumamos el volumen de vacíos más el volumen de sólidos, tenemos lo que es el volumen de la masa de suelo. Ahora bien, si nosotros queremos representar esto como una función de estas dos, primero tenemos que saber qué es cada una de estas. Vamos a ver, gamma sub m. Esta es una relación del peso y de volumen, pero el peso total y el volumen total. Así que sería lo siguiente: el peso de la masa de suelo más el volumen de la masa del suelo. En el caso del peso volumétrico seco, nosotros consideramos que el agua es evaporada o eliminada del suelo por algún medio y solamente nos va a quedar el peso de los sólidos. Así que el peso volumétrico seco sería el peso seco dividido entre el volumen de la masa del suelo, porque si bien el agua se evaporó, dejó espacios vacíos que fueron llenados por aire. Se considera de esa manera. Y por otra parte, el contenido de agua está representado por una relación que existe entre el peso de dos fases: el peso de la fase líquida, el peso del agua, dividido entre el peso de la fase sólida. Esto se suele representar como un porcentaje, pero por esta ocasión no lo vamos a considerar de esta manera. Lo consideraremos como decimal, sin multiplicarlo por 100. Habiendo hecho lo anterior, vamos a proceder a hacer el ejercicio. Tenemos el peso volumétrico seco, que les comenté que era el peso de la fase sólida dividido entre el volumen de la masa de suelo. Pero la fase sólida, a su vez, podemos darnos cuenta que es el peso de la masa del suelo menos el peso del agua, por lo que lo podemos escribir así: W sub m menos W sub w dividido entre el volumen de la masa del suelo. Después podemos expresar el peso del agua de otra manera. Tenemos que el contenido de agua es igual al peso del agua dividido entre el peso de la fase sólida. Si hacemos un despeje, obtendremos que el peso del agua va a ser igual al contenido de agua multiplicado por el peso de la fase sólida. Y vamos a sustituir esto que tenemos aquí en esta ecuación, lo que nos lleva a que el peso volumétrico seco va a ser igual al peso de la masa del suelo menos el contenido de agua por el peso de la fase sólida dividido entre el volumen de la masa del suelo. Esto es equivalente a que nosotros escribamos que el peso volumétrico seco es igual a esto, menos esto. Recordando los conceptos que vimos en un inicio, que tenemos aquí. Aquí tenemos diferentes pesos volumétricos: el peso volumétrico en estado natural o húmedo y el peso volumétrico seco. Por lo que esto va a ser igual al peso volumétrico gamma sub m menos el contenido de agua que multiplica al peso volumétrico seco. Lo que vamos a hacer ahora es reunir del mismo lado de la ecuación a estos pesos volumétricos secos, quedando
peso volumétrico seco más el contenido de agua que multiplica al peso volumétrico seco va a ser igual al peso volumétrico gamma sub m. Podemos utilizar como factor común el gamma sub d y tenemos que el peso volumétrico seco multiplicado por 1 más el contenido de agua va a ser igual a gamma sub m. Con lo que finalmente llegamos a esta ecuación. El peso volumétrico seco va a ser igual al peso volumétrico húmedo dividido entre 1 más el contenido de agua. Esta ecuación se puede ver en una gran cantidad de libros y es bastante útil. Se puede utilizar cuando nosotros estamos haciendo la prueba Proctor estándar o prueba Proctor modificada, ya que en esa prueba lo que se grafican son contenidos de agua con los pesos volumétricos secos. Y de aquí este es el origen de esa ecuación, es el desarrollo. Claro que puede haber maneras muy distintas de llegar al mismo resultado, pero bueno, esta es una explicada paso a paso, conociendo y teniendo bien claros los conceptos, qué es cada uno de esos pesos volumétricos y qué es el contenido de agua. Haciendo un pequeño paréntesis, esto también se puede extender al caso de manejar únicamente pesos. Como estamos considerando el volumen como una constante, podemos escribirlo de esta manera. El peso sólido, el peso de los sólidos dividido entre el volumen de la masa de suelo, que vendría siendo el peso volumétrico seco, sería igual al peso de la masa de suelo dividido entre el volumen de la masa de suelo, y esto multiplicado por 1 sobre 1 más el contenido de agua. Y como esto está en ambos lados de la ecuación, al hacer el despeje nos quedaría simplemente que el peso de los sólidos va a ser igual al peso de la masa del suelo dividido entre 1 más el contenido de agua. Esta relación también puede resultar de mucha utilidad. Solo me queda agregar que esto es cierto con ciertas consideraciones. Cuando el suelo se seca, si tiene partículas finas, aquellas menores a las 75 micras, sufrirá también un cambio de volumen. Y al cambiar el volumen, esta relación de peso volumétrico seco pues no se va a cumplir, ya que va a ser un volumen distinto. Pero estas fórmulas se aplican perfectamente para suelos granulares, suelos gruesos como arenas o gravas. Es todo por esta ocasión, espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó, por favor compartan, suscríbanse y dejen su comentario abajo. Nos vemos en la siguiente.